La historia de Centroamérica es una historia de invasiones, revoluciones y agitación política, pero también de esperanza y resiliencia en una región que alberga algunos de los lugares más bellos del mundo. Para entender por qué, acompáñenme a este breve recorrido por la historia centroamericana. Los habitantes originales de Centroamérica eran muy diversos, con culturas tanto sedentarias como nómadas. La civilización más compleja fue la maya, concentrada en lo que hoy es Guatemala y Belice, pero también presente en partes de El Salvador y Honduras. En otras regiones se encontraban los pipiles en El Salvador, los lencas en Honduras, los misquitos a lo largo de las costas orientales de Nicaragua y Honduras, los cabecares en Costa Rica, los engabe, Bogotá y Emberá en Panamá, entre otros. Los historiadores estiman que el istmo pudo haber estado habitado desde el 40.000 antes de nuestra era, pero existe poca evidencia arqueológica anterior al 2000 antes de nuestra era. En general, la región actuó como un puente cultural y económico entre el norte y el sur, más poblados. Múltiples lenguas de la parte del sur del istmo, como el cabecar, el misquito y el engabe, por ejemplo, forman parte de la familia lingüística chibcha, que también hablan grupos indígenas en Colombia. Mientras tanto, los pipiles del Salvador hablaban una lengua similar a la de los aztecas. También existían importantes rutas comerciales de jade verde, batata y cultivo del maíz que irradió hacia el sur desde el centro de México hasta Guatemala, El Salvador y Honduras. De hecho, el maíz desempeñó un papel clave, ya que en combinación con los frijoles y la calabaza, permitió una dieta que podía sustentar poblaciones más densas y por lo tanto no es casualidad que las zonas de cultivo de maíz más fértiles también dieron origen a sociedades más complejas, como la maya. Sin embargo, cabe señalar que si bien compartían similitudes culturales, los mayas nunca fueron un imperio unificado, sino una colección de ciudades-estado independientes que a menudo guerreaban entre sí. Ni siquiera se llamaban a sí mismos mayas, ni se consideraban necesariamente un mismo pueblo. En su apogeo, durante el llamado periodo clásico, entre el 250 y el 900 de nuestra era, su civilización logró impresionantes avances en matemáticas, astronomía y arquitectura, erigiendo algunos de los edificios más imponentes jamás construidos en América, además de uno de los sistemas de escritura más complejos de la antigüedad. Durante este periodo existían alrededor de 40 ciudades, desde lugares como Tikal, que tenía entre 30.000 y 60.000 habitantes, o Copán, con 20.000, hasta Quiriguá, con poco más de 1.000. Esto comenzó a cambiar repentinamente en el siglo IX de nuestra era, cuando se produjo un gran colapso demográfico. Los arqueólogos creen que se debió a la degradación económica y la inestabilidad política, pero no tienen certeza. Contrario a la interpretación popular, no hubo una misteriosa desaparición. Los mayas siguen viviendo donde sus ancestros. Sin embargo, es cierto que cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, los mayas ya no vivían en sus famosas ciudades monumentales, sino en asentamientos más pequeños como Cumarcaj e Ixinché. Esta última, por cierto, también conocida por su nombre azteca, Cuauhtemalan, que sirvió de base para el nombre de Guatemala. Los primeros en encontrarse con los españoles fueron los Cuna en 1501, ya que fue en su territorio, en la región de San Blas en Panamá, donde el primer europeo, Rodrigo de Bastidas, desembarcó por primera vez en Centroamérica. Algunos de ellos fueron tomados como rehenes, pero perecieron cuando el barco de Bastidas se hundió a causa de la broma, unos moluscos perforadores de madera. Solo un año después, los españoles regresarían liderados por Colón en su cuarto viaje. Esta vez explotaron la costa centroamericana desde el extremo oriental de Honduras, cerca del Río Tinto, hasta Panamá, donde intentaron establecer un puesto comercial en Veraguas, llamado Santa María de Belén. Este habría sido el primer asentamiento en Centroamérica, pero los nativos locales, los engabe o guayní, tenían otros planes y pronto expulsaron a los españoles, quienes, tras perder algunos hombres, optaron por marcharse. No tardarían en regresar. En la década de 1510, la colonización española comenzó en serio. Esto se produjo en dos oleadas distintas. La primera fue a través de Panamá, desde su primer asentamiento en el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, especialmente después de que Vasco Núñez de Balboa descubriera el Océano Pacífico en 1513, momento en que centraron su atención primero en Sudamérica, al tener conocimiento del Imperio Inca, y luego hacia el oeste, hacia la actual Costa Rica y Nicaragua. La segunda se extendió desde Guatemala en la década de 1520, donde Pedro de Alvarado comenzó a conquistar a los pueblos indígenas locales por orden de Hernán Cortés. Sin embargo, a diferencia de México o Perú, no existían jerarquías sobre las que los españoles pudieran imponerse. Esto significó una lucha más prolongada para colonizar a los nativos, ya que requirió conquistas separadas para cada ciudad, estado y cacicazgo, y un mayor esfuerzo para sofocar las revueltas que invariablemente surgían una vez que los europeos partían hacia la siguiente conquista. Esta fragmentación también provocó disputas entre los propios españoles, especialmente en Honduras, donde las múltiples reclamaciones de poder provocaron numerosas muertes, incluida
la decapitación de Cristóbal de Olid en 1523. Con la excepción de Honduras, los españoles encontraron poco oro en la región, en comparación con México y Perú. Por ello, la principal exportación de la región fueron las personas, ya que los conquistadores esclavizaron a los nativos y los enviaron a otras zonas del imperio que necesitaban mano de obra. Esto naturalmente provocó constantes rebeliones, la más famosa de las cuales fue el levantamiento Lenca de 1537, liderado por el cacique Lempira, quien a pesar de sus éxitos iniciales fue derrotado después de que los españoles lo engañaran para que acudiera a una negociación donde lo asesinaron. A principios del siglo XVII, la corona española intentó poner orden en el Istmo, estableciendo la Capitanía General de Guatemala, una división administrativa dentro del Virreinato de Nueva España que abarcaba desde Chiapas, en el actual México, hasta Costa Rica, incluyendo Belice. Panamá, por otro lado, debido a las diferentes reclamaciones de los conquistadores, quedó bajo la autoridad de Bogotá. Desafortunadamente, la zona permaneció rezagada debido a la nefasta política económica y mercantilista de la corona española, que obstaculizó el comercio y el desarrollo tecnológico. La poca prosperidad que existía se concentraba en la ciudad de Guatemala, la capital, gracias a actividades como la exportación de añil, que requería poca inversión de capital o mano de obra. Este sistema duró casi 300 años, pero fue abruptamente interrumpido por la invasión napoleónica de España en 1808, que derrocó al rey español y colocó en el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Esto provocó una crisis de legitimidad en la América española que condujo directamente a las guerras de independencia en México y Sudamérica. El Istmo permaneció mucho más tranquilo, con algunas revueltas liberales en Honduras y Nicaragua y una más importante en 1811 en San Salvador, liderada por José Matías Delgado, un sacerdote católico local, que fueron sofocadas de inmediato. El rey español, Fernando VII, fue finalmente restaurado al trono, pero cuando se vio obligado a aceptar una constitución liberal en 1820, que habría implicado importantes cambios liberales en la América española, los conservadores que gobernaban la Capitanía General de Guatemala optaron por declarar su independencia el 15 de septiembre de 1821 y pocos meses después se unieron al recién declarado Imperio Mexicano bajo el mando de Agustín de Iturbide, mientras que Panamá optó por unirse a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Sin embargo, el Imperio Mexicano tenía bases frágiles y apenas duró un año. En ese momento, los antiguos territorios de la Capitanía General de Guatemala, con la excepción de Chiapas, establecieron un nuevo país, las Provincias Unidas de Centroamérica. La nueva República Federal albergaba grandes esperanzas de comercio y desarrollo, pero también tenía enormes desafíos frente a sí, entre los que destacaban una base impositiva muy baja y el resentimiento hacia el poder gubernamental de Guatemala, que contaba con la mayor riqueza y población. Peor aún, el nuevo país estaba plagado de antiguas rivalidades que se cristalizaron en una división entre liberales y conservadores. Los primeros buscaban eliminar los privilegios económicos de la élite y limitar el poder de la Iglesia Católica, la institución colonial más poderosa que aún subsistía. Esta situación, sumada a la escasa capacidad del gobierno para resolver problemas o imponer la autoridad central, condenó la federación. En 3 años, liberales y conservadores ya estaban en guerra. Al principio, los liberales llevaron la ventaja, al encontrar en 1827 un líder muy capaz, en Francisco Morazán, un criollo autodidacta que logró derrotar militarmente a los conservadores. Pero una vez en el poder, la agenda liberal de separación de la Iglesia y el Estado enajenó a amplios sectores de la sociedad y les granjeó poderosos enemigos. Eso fue particularmente notorio en Guatemala, donde el gobernador Mariano Gálvez exilió a cualquier sacerdote que intentara oponerse a su campaña de secularización. La iglesia contraatacó y en 1837 aprovechó un brote de cólera para convencer a sus feligreses de que los liberales estaban envenenando los ríos. Esto, junto con otros resentimientos, allanó el camino para un levantamiento popular masivo contra el gobierno federal, liderado por Rafael Carrera, un mestizo analfabeto que resultó ser un brillante estratega militar. Morazán derrotó a Carrera en el campo de batalla varias veces, pero nunca logró asestarle el golpe definitivo, y mientras intentaba sofocar la insurrección, varias provincias comenzaron a declararse independientes. El Congreso finalizó su mandato sin convocar a nuevas elecciones, y el gobierno federal legalmente constituido simplemente dejó de existir al final del mandato presidencial de Morazán en febrero de 1839. Morazán intentaría aún mantener unida la federación, como cuando invadió Guatemala en 1840 tras convertirse en presidente de El Salvador, una de los otrora estados de la República. Sin embargo, fracasó y se vio obligado a exiliarse en Sudamérica.
A su regreso se involucró en la política costarricense, desde donde intentaba construir un ejército que unificara Centroamérica de nuevo, pero fue capturado por las fuerzas de Braulio Carrillo, el dictador costarricense, y ejecutado en septiembre de 1842. Morazán había muerto y con él toda esperanza para la federación. La fragmentación de la República tuvo amplias consecuencias, la mayoría negativas, con excepción de Costa Rica. Dio origen a países autoritarios, más pequeños y débiles de lo que habrían sido de otro modo, lo que a su vez propició la constante intervención extranjera y la existencia de ejércitos más grandes de lo necesario, que a su vez representó una enorme carga para las arcas públicas. Carrera, ahora presidente vitalicio de Guatemala, por ejemplo, intervino en los asuntos internos de Honduras y El Salvador hasta su muerte en 1865 e incluso invadió este último país en 1863 cuando los salvadoreños se atrevieron a elegir al liberal Gerardo Barrios. Aparte estuvo la invasión del filibustero William Walker, un mercenario estadounidense que intentó crear una república en Nicaragua en la década de 1850 y anexarla a Estados Unidos. Esto unió temporalmente a los centroamericanos, quienes lograron expulsarlo del istmo. Hubo otras invasiones del Salvador por parte de sus vecinos en 1889 y 1903, la ocupación de Nicaragua por Estados Unidos entre 1912 y 1933 y, por supuesto, numerosas intervenciones estadounidenses a lo largo del siglo XX. Igualmente perjudicial desde la perspectiva centroamericana fue el territorio ocupado por los británicos a lo largo de las costas del Caribe, Belice y la costa de Mosquitos. Estos territorios habían sido originalmente refugios de piratas e indígenas que terminaron convirtiéndose en protectorados de la corona británica, ya que podían utilizarse como centros de contrabando y saqueo. La costa de Mosquitos sería finalmente cedida a Nicaragua y Honduras, pero Belice sería reconocido por Carrera como territorio británico a cambio de la promesa de construir una carretera que nunca se construyó. Belice continuaría entonces su propio camino, coincidiendo de vez en cuando con las tendencias generales del istmo. La ruptura no resolvió la división liberal-conservadora, pero sí permitió a los conservadores mantenerse en el poder durante más tiempo que en otras partes de América Latina. Sin embargo, en la década de 1870, con la excepción de Nicaragua, donde la reputación de los liberales se vio empañada por su asociación con William Walker, una nueva generación de liberales llegó al poder. Esto no trajo democracia, más bien el cambio fue económico, con la adoptación de un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas. Las dos más importantes fueron el café y el banano, y en Belice la madera de caoba. El nuevo modelo económico proporcionó a los países una base financiera más sólida, pero a un enorme costo social. En Guatemala y El Salvador, en particular, las tierras comunales ancestrales indígenas fueron privatizadas y vendidas. Indígenas y personas pobres, desposeídas y sin tierra, fueron luego afectadas por leyes de vagancia que criminalizaban a cualquiera que careciera de empleo formal. Esta combinación proporcionó abundante tierra y mano de obra para el modelo económico, junto con una mayor demanda a fuerzas de seguridad que reprimieron la disidencia. Fue la receta para un autoritarismo inestable, las llamadas repúblicas bananeras. La excepción fue Costa Rica, dado que carecía de una gran población indígena y para cuando las exportaciones de café comenzaron en serio, ya era un país más estable. El auge del café se extendió a la población y sentó las bases para una próspera clase media. Mientras tanto, Panamá, que durante décadas había reconsiderado su unión con Colombia, finalmente declaró su independencia en 1903. Contó con el apoyo de Estados Unidos, que estaba muy interesado en una Panamá independiente, ya que el gobierno colombiano exigía un precio más justo por las tierras panameñas, donde Estados Unidos quería construir un canal, y ya había tropas estadounidenses en el país. Una vez independiente, Panamá cedió inmediatamente los derechos a Estados Unidos, como los estadounidenses deseaban, y después de una década el canal se inauguró oficialmente. Si bien Panamá no desarrolló una economía dependiente casi por completo de un solo cultivo, seguía siendo bastante dependiente del mundo exterior a través de su canal. La Gran Depresión de 1929 provocó el colapso del modelo económico basado en la exportación. El resultado fue un mayor autoritarismo que dio origen a nuevos dictadores: Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández en El Salvador y Tiburcio Carías en Honduras, todos militares. Nicaragua tuvo su propia versión, Anastasio Somoza, aunque no ascendió a través del ejército, sino de la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad establecida durante la ocupación estadounidense que finalmente terminó en 1933. Panamá también experimentó un golpe de estado en 1931, pero Estados Unidos impidió que una sola persona se erigiera como dictador. Hubo una reacción popular contra todas las dictaduras, pero la mayor parte de la oposición fue aplastada. Uno de los peores episodios fue la rebelión de 1932 en El Salvador, conocida como La Matanza, donde decenas de miles de personas, en su mayoría indígenas pipiles, fueron asesinadas por el ejército salvadoreño.
Las excepciones fueron Guatemala y Costa Rica, que tuvieron sus propias mini revoluciones en la década de 1940. La de Guatemala ocurrió primero, en 1944, cuando un levantamiento popular derrotó a Ubico y llevó al poder a Juan José Arévalo y posteriormente a Jacobo Arbenz, quienes intentaron mejorar el país con modestas reformas laborales y agrarias. Desafortunadamente para Guatemala, esto iba directamente en contra de los intereses de la United Fruit Company, propietaria de la mayor parte de las tierras baldías del país, y esta, junto a Estados Unidos, interpretó la Revolución Guatemalteca como una toma del poder comunista que se propusieron detener en 1954. La CIA lo logró armando un grupo de hombres liderados por Carlos Castillo Armas y brindando apoyo aéreo y de desinformación. Esto a su vez allanaría el camino para la renuncia de Arbenz y el establecimiento de una junta militar. El caso de Costa Rica fue mucho más breve, una guerra civil que duró unos pocos meses en 1948 tras un intento de autogolpe por el entonces presidente Rafael Calderón. Sin embargo, en lugar de un golpe de Estado orquestado por la CIA, el compromiso y la negociación política allanaron el camino para la creación de una democracia costarricense moderna, el único país del Istmo junto con Belice que disfrutaría de una democracia estable en las décadas siguientes. Todos los demás países parecían inestabilidad crónica, dictadura o ambas cosas. Guatemala, El Salvador y Nicaragua se vieron inmersos en guerras civiles entre las décadas del 60 y 90. En Nicaragua, el movimiento FSLN, un grupo guerrillero de izquierda conocido como los sandinistas, logró derrocar a Anastasio Somoza, hijo del dictador del mismo nombre, en 1979. Sin embargo, su revolución tuvo escaso éxito, ya que Estados Unidos armó una fuerza contrainsurgente conocida como los Contras. El Salvador y Guatemala también contaron con grupos guerrilleros similares, el FMLN o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el EGP o Ejército Guerrillero de los Pobres respectivamente, pero ninguno de ellos logró derrocar a los gobiernos respaldados por Estados Unidos en ambos países. En cambio, cientos de miles de personas murieron en Guatemala y decenas de miles en Nicaragua y El Salvador, además de cientos de miles de desplazados internos y decenas de miles de torturados o desaparecidos. El peor caso en cuanto a número de muertes fue Guatemala, donde el gobierno cometió deliberadamente genocidio contra los pueblos indígenas, a quienes los militares consideraban que daban refugio a la guerrilla. Mientras tanto, aunque ni Honduras ni Panamá cayeron en guerra civil, la dictadura prevaleció en ambos países. En Honduras, un régimen militar controló el país en la década de 1970 y participó en las guerras civiles de sus vecinos, cooperando con Estados Unidos para apoyar a los Contras. En Panamá gobernaba Manuel Noriega, un hombre fuerte respaldado por Estados Unidos que también ayudó a los Contras, pero que finalmente se enemistó con los estadounidenses. El fin de la Guerra Fría cambió la dinámica. Estados Unidos ya no estaba tan interesado en apoyar dictaduras de derecha y una a una comenzaron a surgir aperturas democráticas. Honduras fue el primero. En teoría había sido democrático desde 1982, pero fue hasta 1989 que se produjo una transferencia pacífica del poder a la oposición. Panamá le siguió cuando Noriega no solo se volvió descarado con el narcotráfico, algo que los estadounidenses habían ignorado previamente debido a su ayuda a los Contras, sino que también desafió directamente a Estados Unidos, lo que culminó con una invasión en 1989 que lo derrocó y lo envió a prisión en Florida. Luego llegaron los acuerdos de paz negociados por la ONU en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996. Desde entonces, el único país cuya democracia parece haberse consolidado es Panamá, con transiciones de poder regulares y la elección de la primera mujer presidenta en 1999, Mireya Moscoso. La democracia de Costa Rica ya estaba bien establecida desde los 80, y aunque sigue siendo sólida, el príncipe artífice de su estado de bienestar, el Partido Liberación Nacional, ha sido descreditado últimamente, obteniendo 25% o menos desde la elección del 2018. Guatemala y El Salvador han avanzado con dificultad. Guatemala logró procesar y condenar a varios importantes responsables de genocidio, incluido el expresidente Ríos Montt, aunque esta condena fue posteriormente anulada por un tecnicismo. Pero la corrupción ha sido difícil de erradicar. 3 expresidentes, Portillo, Colom y Molina, fueron arrestados por cargos de corrupción. Otro, Serrano, fue acusado, pero evitó la extradición desde Panamá. Y el último, Jimmy Morales, vio a varios de sus familiares y miembros de su administración arrestados y encarcelados. El Salvador ha tenido una experiencia similar con el expresidente Antonio Saca, quien fue condenado y encarcelado, y Mauricio Funes, quien fue acusado, pero obtuvo asilo político en Nicaragua, donde permanece. El hartazgo con los políticos ha traído nuevas caras a ambos países. En Guatemala, Jimmy Morales en 2016, un excomediante que resultó no ser tan buen presidente, además de Bernardo Arévalo en 2024. Mientras que en El Salvador llegó Nayib Bukele, un millennial con predilección por el Bitcoin y las redes sociales.
Honduras, que en un momento parecía estar mejor que estos dos países, sufrió un golpe de estado en 2009 y desde entonces ha retrocedido con uno de sus presidentes, Juan Orlando Hernández, condenado por corrupción y narcotráfico. Nicaragua es el país que peor ha salido parado. En los 90, los sandinistas, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, acordaron ceder el poder pacíficamente a Violeta Chamorro, lo que dio paso a una democracia competitiva en esa década. Ortega regresó al poder en 2006 y desde entonces ha estado desmantelando lentamente cualquier institución que pueda desafiarlo. En 2021, por ejemplo, ganó de nuevo tras encarcelar a varios de los candidatos opositores más importantes. La guerra de los contras, respaldada por Estados Unidos, ya había empobrecido a Nicaragua en los 80. La represión política de Ortega y sus desastrosas políticas económicas solo han empeorado la situación, de modo que hoy el país es el más pobre del istmo. Mientras tanto, el legado de guerra e inestabilidad en los otros países ha dejado otra terrible consecuencia: las pandillas y la delincuencia masiva. Las diversas guerras civiles impulsaron a muchas personas a emigrar a Estados Unidos en los 70 y 80 y sus hijos crearon ahí sus propias pandillas para protegerse. Posteriormente fueron deportados de regreso a Centroamérica, lo que en la práctica internacionalizó las pandillas, convirtiéndolas en el principal problema de seguridad de la región, lo que a su vez impulsó a más personas a emigrar a Estados Unidos, en un círculo vicioso. De esa manera, Centroamérica se enfrenta hoy a problemas enormes. Si bien Costa Rica y Panamá presentan algunos aspectos positivos, los demás países parecen afrontar dificultades cada vez mayores. Resulta improbable que esta situación cambie en un futuro próximo.